Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Amigos y hermanos, aquí su amigo Sonic con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos el tema los últimos días. Sí, hermanos, porque estamos en los últimos días de la iglesia aquí en la tierra, y muy pronto se va a dar ese gran evento que estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso este tema, los últimos días. Y hoy traemos noticias a la luz de la palabra de Dios, la llevamos. Recuerda que este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios. Solamente te pedimos que nos prestes tus oídos y te lo regresamos en menos de una hora. Y aprovechamos para mandarle un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos los hermanos que se reúnen cada semana en sus hogares a escudriñar y aprender más de la Sagrada Escritura y de las profecías. Recuerda que este es un canal totalmente profético, donde te hablamos de los últimos momentos, los últimos tiempos, las profecías, las cuales estamos viviendo en vivo y en directo muchos. Así que pongamos atención, suscríbete al canal, recuerda compartir siempre esta enseñanza con otros hermanos que tal vez no están metidos tanto en la palabra de Dios, y cuando escuchan las profecías ya ponen un poquito más de atención. Bueno, es importante, hermano, que aquí sepas que aquí citamos mucho la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y tú lleves tus anotaciones ahí siempre. Recordemos, hermanos, siempre estar orando por este ministerio que se mantiene por la gracia de Dios, y aquí nadie lucra con la palabra de Dios. Aquí nadie vende ni cobra dinero por predicar ni nada de estas cosas. Solamente aquí nos interesa que aprendas y crezcas espiritualmente, escudriñando y alimentándote de la palabra de Dios sin adulterarla, sin cambiarla. Así que pongamos atención, vamos a comenzar rápidamente en este mundo de las últimas noticias que nos tiene el mundo actual. Así que comencemos. Así dicen las noticias en la jornada: la mitad de Chile bajo el agua por las más intensas lluvias en 20 años. Y es lo que estamos viendo últimamente, hermano, puras devastaciones. Porque hasta el final de las devastaciones entonces vendrá el esperado por nosotros, hermano. Así la palabra de Dios nos lo advierte claramente. La mitad de Chile bajo el agua por las más intensas lluvias que jamás se han vivido en estos últimos 20 años, hermano. Y no solamente en Chile, sino en diferentes partes del mundo, en Florida, donde se declara estado de emergencia por graves inundaciones en 5 condados sureños. Así que imagínate, en Chetumal y Bacalar bajo el agua por intensas lluvias. Vemos inundaciones por todos lados, las lluvias descontroladas, tormentas eléctricas, huracanes, torbellinos, hermano, que están afectando a la humanidad en diferentes partes del mundo. Aquí en el ámbito, aquí nos habla sobre el cambio climático. 5 ciudades de Sudamérica podrían desaparecer. ¿Cuáles son y cuándo sucedería, hermano? Estamos viendo que las inundaciones, las devastaciones se están dando y se repiten, y el Señor lo advirtió, que hasta el final de las devastaciones todas estas cosas iban a ocurrir. Entonces vendrá el gran día del Señor también. Una vez dado el rato, comenzará la semana 70 de Daniel, que hemos hablado en las semanas pasadas. Así que aquí vuelves a la noticia de este noticiero aquí de Infobae, donde habla sobre vuelve el clima extremo. ¿Qué estados tendrán temperaturas superiores a 45 grados y fuerte lluvia hoy? Entonces vemos todo este acontecimiento donde se dan estas devastaciones, hermano, donde hay ciclones, huracanes, donde hay inundaciones repentinas, hermano, así de la nada comienza a llover fuerte y en forma descontrolada, sin límite. Pero todo esto nos está hablando de ¿qué? De que viene el rapto, de que viene el arrebatamiento. Y la iglesia está desapercibida y está dormida y no está prestando atención a las señales. El Señor siempre lo advirtió en la palabra de Dios, y va a comenzar entonces esa semana que se conoce como la semana 70, que es la 70 semana número 70, destinada para el pueblo de Israel, que es el reloj profético de Dios, por lo cual las profecías cobran sentido y se lleva una cronología exacta y precisa, hermano, porque la palabra de Dios no falla. En la palabra de Dios nos dice así en Romanos 8:22: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es claro, hermano, que
Lo que se está viviendo ahorita mismo no es que estemos en el tiempo de la tribulación ni en la gran tribulación. Estamos viviendo lo que la palabra de Dios denominó así: dolores de parto. Solamente es una muestra de lo que se va a dar en esa semana 70, que son esos 7 años de juicio. Los juicios, la ira de Dios sobre la tierra. Así claramente nos dice entonces en Romanos 8:23. Romanos 8:23 nos dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es así como estamos, hermanos. Nuestro espíritu internamente está gimiendo y está clamando para que el Señor ya venga, porque los desastres, la maldad, el pecado está que nos rodea por todos lados. Ya nosotros queremos que Cristo venga ya. Nuestro espíritu está gimiendo y pidiendo a gritos que el Señor ya venga. Señor, ven. Señor, ven. Así lo dice Apocalipsis, recuérdalo. 1 Corintios 15, 50 al 51 nos dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí una gran profecía, un gran misterio que es revelado al pueblo de Dios, a la iglesia, hermano. Aquí se le revela aquí que es lo que conocemos, esa transformación que vamos a recibir, ese cuerpo nuevo que vamos a recibir en el momento que se suene la trompeta. Cuando suene esa trompeta, que el mismo Señor con voz de arcángel, como lo dice el libro de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, así nos lo dice claramente. Pero aquí, en 1 Corintios 15, del 50 y 51, donde lo estamos leyendo, dice que no todos dormiremos. O sea, que no todos vamos a descansar, no vamos a morir, no todos. Pero todos seremos transformados, todos vamos a recibir un cuerpo nuevo, incorruptible. No un cuerpo como el que tenemos ahorita, que perece y desaparece y se vuelve polvo. No, es un cuerpo nuevo, eterno, permanente para toda la vida. 1 Corintios 15, 52 nos dice así: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto va a ocurrir así, el rato del arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí con mucho cuidado, hermanos, de no confundir esta final trompeta con la trompeta que se suena en la séptima trompeta que se suena en el Apocalipsis, de los juicios de Dios contra la tierra. Aquí esta es otra trompeta, no es la misma. No está hablando la Biblia de la misma trompeta, y aquí suelen confundir que la final trompeta es la misma que se suena aquí. No, este es el momento que se va a dar el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Seremos transformados, y así como lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin duda alguna, hermano, aquí es claro que estamos hablando del harpazo, que en griego y al español, al latín, se tradujo como rapture, que quiere decir rapto. Se tradujo al español como arrebatado, arrebatamiento, y es lo que estamos advirtiéndole al resto de la iglesia de Dios, que algunos ya no creen en que se dé el rapto, pero aquellos que no creen en el rapto es porque no conocen la profecía y no han estudiado la palabra de Dios como debe ser, y en la cronología correcta como debe ser. Porque si escudriñan la palabra de Dios, se darán cuenta que en muchos versos bíblicos se cita que la iglesia primero no pasa la tribulación, y de que no puede confundir el rapto con la segunda venida de Cristo y unirlo en un solo evento, porque dejaría por fuera el cumplimiento profético de varias profecías, como son que el gobierno, la entrega de los galardones en el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, la fiesta esa que daremos allá por 7 años en los cielos, y al terminar esos 7 años descenderemos con Jesús y los ejércitos, los ángeles, a defender a Israel, donde Jesucristo con el poder de su boca va a atar y manda al
anticristo y al falso profeta al lago de fuego y Satanás atados por 1000 años. Definitivamente no puede confundir que la segunda venida con el rapto de la iglesia. No puedes confundir eso, no puedes confundirlo, ni unirlo en uno solo, porque deja por fuera cosas de la Biblia entonces, y eso no se puede. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. No es la misma trompeta que estamos hablando en Corintios. No es la misma trompeta, amigos y hermanos. El séptimo ángel tocó las 7 trompetas, parte de los 21 juicios que se van a dar descritos en Apocalipsis. Recordamos que hay 7 truenos que suenan y tampoco no sabemos si son juicios también que vienen a la tierra, no lo estamos contando entre ellos. Pero la palabra de Dios dice claramente que el Señor va a tocar esta trompeta y no lo puedes confundir con esta trompeta que suena en Apocalipsis 11:15. No lo puedes confundir con lo que sale en 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18, que el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí lo dice la palabra de Dios. Y eso es la esperanza que muchos predicadores, falsos maestros se han levantado en estos tiempos para confundir a aquellos que no estudian ni escudriñan la Sagrada Escritura. Los que no estudian la Biblia, sin duda alguna ponen en duda, entonces están dudando que si se dará el rapto o no se dará. Dice la palabra de Dios en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza que Él dijo que iba a regresar por nosotros, que Él se tomaría a sí mismo, o sea, a la iglesia. La palabra de Dios nos lo advierte en diferentes versos bíblicos, en diferentes libros de la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice que también nosotros, aquí en Romanos 8:23, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que nuestro Redentor está por llegar, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice en Lucas 21:28 que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando vemos todas estas señales de estas devastaciones, todos estos juicios que están viniendo, que son hambre, pestes, que se están dando en el mundo, tenemos que estar alerta, hermano, estar velando y orando uno por los otros y afirmándonos más en la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a darse repetidamente y a suceder, entonces erguid y levantad vuestra cabeza, dice, porque vuestra redención está cerca. Y para esto tenemos que estar así como dice Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Recuerda que escapar, dignos de escapar, viene del griego ex fuego, que quiere decir sacar fuera terrenalmente, o sea, fuera de la tierra, sacar fuera de la tierra. Ex fuego, esta es la palabra que se utilizó aquí en Lucas 21:36, del griego ex fuego, sacar fuera de la tierra, sacar terrenalmente fuera. O sea, son muchas las noticias que están ocurriendo, hermanos, y estamos viendo el cambio climático, cómo está afectando a nivel mundial, produciendo alteraciones en las temperaturas climáticas de diferentes partes del mundo. Así como vemos aquí en el Clarín, el diario Clarín, otra ola de calor golpea a Brasil. 62 grados de sensación térmica en Río de Janeiro. Imagínense toda esta gente, hermano, con este calor intenso, hermano, donde se han reportado ya muchas muertes. Por primera vez cuantifican las muertes por olas de calor y la cifra es espeluznante. Son muchos los que están muriendo por estos golpes de calor, hermano. Lucas 21:25 dice así, la palabra de Dios, y para advertirnos respecto a estos cambios climáticos, Lucas 21:25 dice así, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y es así como está el mundo. Cuando escuchan estos oleajes, estos tsunamis que se producen por los terremotos y los temblores, son espeluznantes, hermano, asustan a la gente está confundida a causa del bramido del mar y de las olas, así lo dice y lo advierte la palabra de Dios en Lucas 21:25. Lugares donde se están dando cambios climáticos severos de calor, hay otros donde hay extremo de frío, entonces, por debajo de cero, así como lo reportan aquí en invierno azota a Rusia.
Una nevada que rompe el récord y prevén temperatura hasta de 50 grados bajo cero, hermano. Imagínense. O sea, esto es un cambio climático fuera de control. Fuera de control y todo lo que se está dando. Y hermanos, es por eso que tenemos que estar velando en todo tiempo, orando para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se van a venir. Porque esto es principio de dolor, hermano. Este es principio de dolores. Pero uno le predica y le enseña y le dice a la gente, vayan por aquí, que este es el camino del Señor. No, pero ellos quieren coger otro camino. Ellos piensan que las cosas de Dios vienen como por tardanza, que no, eso demora, que no es para esta época. O piensan y hacen planes y dejan a Dios de último plano. No ponen a Dios en primer lugar en su agenda. Lo ponen ya al final. O porque piensan que esto de la palabra de Dios, de predicar o exaltar y alabar a Dios, esto no es rentable para ellos, no le produce dinero. Bueno, aquel que se acerca a los caminos de Dios piensa que a base de la palabra de Dios y a base de cantar y alabar a Dios es para hacer dinero, tan equivocado. Porque eso sí sería hacer mercadería de la palabra de Dios y eso es condenado por la palabra. Eso es condenado claramente por la palabra y uno tiene que estar puesto la mirada en Jesucristo, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y no buscar las riquezas terrenales y no poner la vista en las cosas de la tierra, sino en las cosas espirituales que son eternas, que son invisibles al ojo natural, pero están allí y serán para la perpetuidad, la eternidad. Y así nos lo advierte la palabra de Dios en Proverbios 12:15, cuando nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y es mejor escuchar buenos consejos, hermano. A muchos no les gusta escuchar los consejos porque le afectan o porque no le convienen o porque no le convienen a su bolsillo o porque no le convienen por XY motivo, se desconoce por qué, buscan miles de excusas. Y entonces el Señor está consciente de lo que estás haciendo y Él conoce los corazones. Cuando es las cosas de Dios, cuando son para las cosas de Dios, entrégate de corazón, alma y espíritu, entrégate totalmente, porque así mismo en la medida que tú le das en forma al Señor, así mismo el Señor te va a responder. Pero entonces por ahí hay muchos engaños, muchas mentiras de Satanás que se la conoce todas y envuelven a aquellos que no estudian la palabra de Dios, porque ahí dicen que son cristianos, pero no estudian la Sagrada Escritura, no se alimentan. Esos son desnutridos, espiritualmente están desnutridos totalmente y son atacados por toda viente de falsa doctrina y enseñanzas y se dan guiar por voces de hombres necios que piensan que guiar a la gente y guían al pueblo de Dios por un camino que es hacia la perdición y no es el correcto, o tratan de diluir la palabra de Dios y hacer de la palabra de Dios un evangelio que no es el que está descrito en la palabra de Dios. Pues tratan de cambiar todo lo que dice en la palabra de Dios. Tratan de enseñar cosas que no son enseñanzas personales de ellos para su beneficio, pero no son tal cual como está escrita en la palabra de Dios. Son palabras adulteradas donde ellos le dan su sentido y su sazón y no es la sazón del Espíritu Santo, no es la palabra de Dios. Entonces, Mateo 24:7 nos dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y es lo que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo principio de dolores, porque después no vendrá solamente hambre, sino que vendrá hambruna en el periodo de la tribulación y la gran tribulación, donde no se va a producir alimento ya, porque la tierra no producirá alimento. La producción, así lo dice el Excelsior, producción de alimento está en riesgo por clima extremo. Clima extremo se está dando aquí, hermano. La producción de alimento está en riesgo. Definitivamente, la palabra de Dios nos dice así en Ezequiel capítulo 4, verso 17. Y así nos dice claramente: para que al faltarle el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Bueno, aquí
Ezequiel en la profecía nos advierte de que va a faltar el alimento, el pan y el agua. El Señor no retarda sus promesas. Muchos creen que todo lo que está escrito en la palabra de Dios ya sucedió. Son lo que denominamos así esa corriente preterista, el preterismo, que muchas profecías ya tuvieron su cumplimiento, pero no. Según de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor está buscando que el arrepentimiento de todos aquellos que han transformado el Evangelio en un Evangelio que no es el que el Señor nos dejó. Han diluido la palabra de Dios y han hecho un Evangelio que es falso, que son mentiras, para que el hombre se mantenga en el pecado y siga viviendo de acuerdo a sus ideales o sus ideas y no de acuerdo a la palabra de Dios que nos dejó escrito, que es el manual de todo cristiano que debe seguir. Pero comienzan a transformar la palabra de Dios en cosas que no son, cosas que no son verdaderas. Y así vemos toda esta serie de ataques que por bacterias y gérmenes que son producidos en laboratorio. Y llegamos a esta noticia donde dice el financiero aquí: Japón enciende las alarmas por bacteria carnívora que mata en 2 días. Una bacteria carnívora, hermano, que se conoce como un estreptococo del grupo A, que produce una destrucción de las partes blandas, tejidos blandos, y lo destruye en cuestiones de minutos, de horas. Japón lanza alerta por bacteria potencialmente mortal, y eso está ya regándose por más de 5 naciones en Europa, hermano. Se está dando esta alerta de Japón, que lanza alerta por esta bacteria que es asesina, comedora de carne, carnívora le llaman. En Mateo 24:7 nos advirtió así que habrían pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y nada más que esto es apenas principio de dolores. No ha comenzado la tribulación ni la gran tribulación, que son los 21 juicios que están descritos en Apocalipsis, que vendrán a la humanidad. Que por cierto, la iglesia no participa ahí, porque cuando analice y estudie este libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, no es mencionada la iglesia no está presente. Porque se llama Juan, que es el representante de ese momento de la iglesia, y se le dice: sube acá en Apocalipsis 4:1. Allí entonces ocurre el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis 6 verso 8 nos dice así: miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Este es un caballo amarillo. Y el Hades lo seguía, se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con pestilencia y con las fieras de la tierra. Aquí vemos este 4º jinete, el caballo amarillo. Recordamos los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos jinetes todavía no están corriendo, hermano. Ellos están calentando sus motores, pero no han entrado en acción, porque la semana 70 aún no ha comenzado. La semana 70 todavía no ha comenzado. ¿Cuándo comenzará la semana 70? Cuando se inicien entonces la apertura de los sellos del Apocalipsis. Comenzará una vez se haya dado el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia sea quitada de en medio con el Espíritu Santo. Llevado entonces nosotros al segundo cielo, al encuentro con Jesucristo. Conocemos eso como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, donde el Señor Jesús nos llama y suena esa trompeta que no todos van a escuchar. Y no todo va a ver la llegada, se van a dar cuenta del rapto y el arrebatamiento, porque será solamente para aquellos que estemos velando y orando. Velando y orando para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se van a venir en la tierra, hermano. Y ya estamos cercanos a que se dé ese gran evento. Así que hay que estar atentos, estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, vivir según lo que dice la Sagrada Escritura, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y apegarnos a Él, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y en quien tenemos que tener nuestras vistas puestas en este momento, en este preciso momento. Llevando las noticias al Medio Oriente, sabemos todos estos eventos que se están dando allá en Medio Oriente con Israel, donde es víctima de todos estos países como son el Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Yemen, todos estos países, Irán, Irak, que todos ellos van en contra de Israel.
Todos estos países que son los vecinos, tal cual se describió en la Sagrada Escritura y se advirtió que todos estos vecinos serían los enemigos de Israel, buscan destruirlo y borrarlo, algo que nunca han podido y nunca podrán hacer. Bíblicamente es comprobado de que nunca han podido eliminar al grupo, el pueblo elegido de Dios, Israel, que es la niña de los ojos de Dios. El que se mete con Israel se mete con Dios. Así que todos estos islámicos que tratan de destruir a Israel serán destruidos, ellos mismos serán destruidos. Y muy pronto se dará. Entonces, todo esto nos está hablando de qué? De que se están haciendo los arreglos, los pactos y toda esta guerra de confabulación que nos advierte la palabra de Dios, que se darán previo al rapto, al arrebatamiento de la iglesia, que está a punto de darse ya. Una vez que se dé el rapto, comenzará esta semana 70, donde se dan todos estos juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, Israel definitivamente está en el reloj profético de la palabra de Dios. Israel advierte aquí, dice: Hezbolá nos está llevando al borde de una escalada militar más amplia. Y todos estos ataques que están haciendo estos islámicos con la intención de eliminar al pueblo de Israel son frustrados, se vienen abajo. Pero estas son las estadísticas, lo que hablan aquí el Standing with Us, donde en español dice que los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel desde el 8 de octubre de 2023 al 20 de junio de 2024 ya llevan 257 días, donde se han disparado más de 5.000 cohetes, misiles y morteros disparados contra Israel, donde hay más de 25 personas asesinadas, donde hay más de 8.000 hectáreas afectadas, donde hay 947 casas y edificios destruidos, más de esa cantidad, más de 60.000 israelíes desplazados de sus hogares. Estas son las estadísticas de lo que se está manejando actualmente. Y la amenaza de este presidente de los Estados Unidos, conocido como Joe Biden, de detener las entregas de armas, causa así una rabia y luchas internas entre los funcionarios israelíes. Porque este hombre dice una cosa y después hace otra, o dice una cosa y hace otra. Y entonces no es una persona tan coherente como lo podemos ver. Definitivamente, todo esto tiene que el tirijala, el manejo, el monopolio de la que es la guerra. Porque esta guerra, Estados Unidos, sin duda alguna, también saca su provecho económico de todos estos eventos. Él no participa porque sí, ¿no? Sino que él tiene sus intereses de por medio también. Aparte de ser descendiente de parte de las tribus también de Israel, obviamente. Ultimátum de Biden sobre la entrega de armas ahonda las divisiones políticas en Israel. Y todo este tira y jala, hermano, entre Israel y Estados Unidos, que se encuentran en desacuerdo por visiones contradictorias para la Gaza de posguerra. Todo esto porque Gaza ha sido prácticamente destruida en su totalidad. Entonces Biden dice que no va a entregar más armas a Israel, pero Israel se está defendiendo. Biden pausó entonces el envío de armas a Israel en medio del desacuerdo sobre Rafah. Obviamente, hermano, Estados Unidos teme que el domo de hierro de Israel se vea desbordado en guerra contra Hezbolá, según los funcionarios, porque si no se abastecen de las armas, de los cohetes y todas estas cosas que Estados Unidos le da a Israel, podrían ocurrir desastres. Pero esa es una pugna que existe ahorita mismo entre Israel y el resto de las naciones, como la palabra de Dios dice que vendrían todas estas naciones en contra de Israel. Esta transferencia de armas la confronta a Israel y Estados Unidos actualmente. Esta transferencia de armas que confronta a Israel, bueno, tiene que ver con tácticas políticas y estrategias también de ataques en medio de esta guerra que no va a parar todavía no va a parar. Dicen las noticias así: se temen en Estados Unidos que la defensa aérea de Israel no resista un gran ataque de Hezbolá en caso de guerra en Líbano. Pero sabemos que el pueblo de Dios, Israel, es protegido, sobre todo por Dios, es protegido por Dios, ya sea con esta cúpula de hierro que tiene sus 3 niveles, o
el mismo poder de Dios y sus ángeles que protegen a Israel. Netanyahu, duro contra Biden, pidió que levante los obstáculos para el envío de armas. Entonces Israel lo dice así, lo aclama, pide armas a Estados Unidos. Es una guerra por nuestra existencia. Por nuestra existencia, así dice Netanyahu. Es una lucha por la existencia del pueblo de Israel. Ya lo advirtieron. Este es un mensaje urgente de Israel al mundo entero. Es por la existencia de Israel. El ejército de Israel anuncia planes de ofensiva contra Hezbollah y lo va a hacer. La pregunta no es cuándo, es cuándo se va a hacer. ¿Se va a hacer? De que se va a hacer, se va a hacer. La pregunta es cuándo. El ejército israelí afirmó este martes que se aprobaron y validaron planes para una eventual ofensiva en el Líbano, coincidiendo con un gran repunte de los enfrentamientos con el movimiento Hezbollah y con una calma relativa en los combates de Gaza. La guerra en Gaza derivó en un incremento de las tensiones en la región con las fuerzas israelíes del movimiento chiita libanés Hezbollah, respaldando así por Irán y aliado de Hamas, esta organización considerada terrorista por la Unión Europea y otros países, enfrentándose casi a diario en la frontera entre Israel y el Líbano. Se aprobaron así y validaron planes operativos para una ofensiva del Líbano durante una reunión de los comandantes para evaluar la situación, así lo indicó el ejército en un comunicado. Poco antes, el canciller israelí Israel Katz amenazó con desencadenar una guerra total contra el movimiento islamita y libanés, respaldado por Irán, tras semanas de duelo de artillería fronterizas. Katz hizo estas declaraciones después de que Hezbollah publicara imágenes que, según aseguró, fueron armadas por un dron de Haifa, una ciudad portuaria del norte de Israel. Katz dice así: Hezbollah será destruido y Líbano duramente golpeado. Estas son tremendas aseveraciones y lo que dicen los israelitas se cumple. Ellos lo que dicen lo hacen. El canciller israelí advirtió a Hezbollah por una escalada: estamos muy cerca de cambiar las reglas de juego. Y por otro lado, estos iraníes que son dirigidos por el mismo Satanás, Hezbollah dice: ningún lugar de Israel estará a salvo si hay guerra. Pero si ellos se están cuadrando para destruir a Israel, ¿cómo ellos van a decir que no hay guerra? Ellos quieren solamente atacar y que los israelitas se queden quietos y esperar que ser asesinados, destruidos. Esto no va a ser así, señores. Sin duda alguna, Israel se va a defender. You know the question for it, but when Israel goes to war with Hezbollah. Esto no es una pregunta, sino es cuándo lo va a hacer Hezbollah. ¿Cuándo van a ser atacados por Israel? Israel se va a defender contra todas estas naciones que los rodean: Líbano, Siria, Jordania, Irak, Gaza, Arabia Saudita, Egipto, contra todas estas naciones que los rodean. Esto nos está llevando entonces a una escalada militar más amplia, así lo dice el diario La Aurora. Y Israel lo está advirtiendo: es por nuestra existencia. Israel le pide las armas entonces a Estados Unidos. Es por la existencia de Israel. El ejército de Israel anuncia planes de ofensiva contra Hezbollah y esto lo va a cumplir. Y todo esto hemos hablado en capítulos anteriores donde hablamos sobre las guerras de la confabulación. Salmo 83, versos 4 y 5, así han dicho: venid, destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Aquí es claro, hermanos, estamos viendo que este es algo profético, que estamos viendo el arranque de estas profecías frente a nuestros ojos. Estamos viendo y estamos viviendo estas noticias que son proféticas. La amenaza de Biden de detener las entregas de armas causa rabia y luchas internas entre los funcionarios israelíes, sin duda alguna. Y esto, reiteramos, que Netanyahu dice: es por nuestra existencia que necesitamos y vamos a ir a la guerra. ¿Y qué queda de parte de nosotros, hermanos? Hacer lo que dice la palabra de Dios en Salmo 122:6, que tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Y sean prosperados todos los que te aman, y como dice Génesis 12:3, el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido.
La palabra de Dios es clara en Génesis 12:3 y así lo advierte. Obviamente, el pueblo de Israel nunca ha sido desechado por Dios. Siempre estaba presente. Isaías 41:8 nos dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Así dice Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre. Ahí lo dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En ningún momento Israel será abandonado. Dios siempre va a estar con Israel. Verso 11: aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Aquí es claro, hermano, que todos estos enemigos de Israel van a perecer, van a ser destruidos, van a ser confundidos, no sabrán de dónde le llueve a ellos. Isaías 41:12 nos dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Sin duda alguna, hermano, la palabra profética aquí en el libro de Isaías está hablando de que el pueblo de Israel no será destruido y no será borrado tampoco. No pueden, porque es el pueblo a quien el Señor escogió. Guste y no le guste al resto del mundo, el pueblo elegido es Israel y es protegido por él mismo, es protegido por el gran Padre celestial, Yahweh, es protegido por él. En Mateo 24, 45, 46 nos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento en el tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que nos queda a nosotros, hermanos, estar velando, orando, predicando y llevando la palabra de Dios en todo momento e instante, siempre ayudando en la obra del Señor, predicando, hablando del Evangelio, ayudando al prójimo, extendiendo siempre su mano a aquellos que la necesitan. Siempre, hermano, tú puedas hacerlo, hazlo. Siempre, cuando lo puedas hacer, hazlo. Ser un siervo fiel y prudente. Hay que ser muy prudente también. Hay que ser sabios, porque muchos cristianos en el mundo estamos siendo perseguidos y asesinados. Así como está ocurriendo recientemente en Nigeria, donde han muerto centenares de cristianos, más de 500 y 100 y pico de personas quemadas, desaparecidas en Nigeria recientemente, en las últimas semanas, hermanos, donde están siendo asesinados y masacrados los cristianos. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, trabajando en la obra, ayudando, cantando, alabando al Señor en el templo. Todo tu talento y los dones que el Señor te ha dado, utilízalos para Él, no lo utilices para el mundo, utilízalo para Él. Él está viendo todo y Él va a dar la evaluación final después. Después ya no habrá quejas, nadie se podrá quejar, porque el Señor es justo. Y Él conoce que si tú le das su lugar, Él te reconocerá. Pero si tú no le das su lugar, Él te dirá después: yo no te conocí, nunca te conocí, jamás te conocí. La palabra de Dios nos dice así en 1 Tesalonicenses 5:17, que debemos orar sin cesar, o sea, es orar todos los días, tener una relación íntima entre tú y Dios. Hay una relación íntima la cual tú no puedes descuidar. Orad en todo momento, orad sin intermisión. Es importante todas estas traducciones, hermanos, de la palabra de Dios. Tenemos que estar orando siempre, siempre orando y en el amor de Cristo. 1 Timoteo 1:14 nos dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, que es nuestra fe, en la cual estamos depositando nuestra fe y estamos depositando el amor de Cristo, que es el que compartimos con el resto de la humanidad, que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra de Dios lo dice así en el verso 16: pero
Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es claro, hermano, aquí hemos recibido el Evangelio por misericordia, y llevar esa palabra a muchos que no le conocen, entregar el Evangelio, que el Señor en el momento que llegue y suene esa trompeta nos encuentre trabajando. Estamos trabajando en las cosas de Él, en las cosas de Dios, en los negocios de mi Padre me conviene estar, como dijo Jesús. Que nos encuentre en el negocio de su palabra aquí, predicando su palabra, no vendiendo ni haciendo mercadería. Contemos aquí y aclaremos que no es vender ni hacer mercadería de la palabra de Dios, porque las cosas de Dios no se venden. Las cosas de Dios son gratuitas. Así mismo como Él nos dio su salvación y vamos a ser redimidos por Él en forma gratuita, porque Él se dio por nosotros. Él se dio su vida, no se la quitaron, Él se dio su vida. Fue sacrificado, crucificado, mas resucitó al tercer día en victoria. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1, 7 al 9, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué palabra tan clara. Aquí yo no tengo que ni aclarar nada. Aquí lo está diciendo muy claro, hermano. Que es por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Si tenemos toda clase de tipo de pecado que nos hemos llevado de que nacimos hasta la actualidad, el Señor borra todos esos pecados y los borra y no los recuerda más nunca. Y ni lo trae a memoria porque Él los borra. Y si fuera nuestro pecado así como la grana, todo Él nos limpia. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice. Como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es así la palabra de Dios y su promesa, que es su sangre la que nos limpia, nos emblanquece, hace que nuestra vestidura esté en blanca. Por más pecado que hayamos cometido en nuestra vida, no hay pecado que el Señor no te pueda perdonar y borrarlo. Pero es Satanás quien siempre te trae a la memoria: recuerda que hiciste aquello, recuerda que esa es la voz acusadora de Satanás. Pero recuerda que si el Señor te perdonó, ya eso no cuenta. Eso no cuenta. Definitivamente no cuenta. En Apocalipsis 21:27 nos dice así: no entrará en ninguna cosa inmunda, ¿a dónde? A la gran Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay que procurar que nuestro nombre esté escrito allí, que el Señor lo tenga, nos incluya en esa lista, nos meta en ese libro de la vida del Cordero. Tenemos la esperanza en Él, la fe puesta y la mirada puesta en Él, pues las cosas espirituales son eternas y el hombre no quiere ver las cosas eternas, quiere ver las cosas efímeras, pues lo que ve aquí en vivo, pero no son las cosas que son invisibles a los ojos. El Señor nos ha encomendado a llevar esta palabra a toda criatura en la tierra, porque una vez que se lleve el Evangelio a toda la humanidad, entonces vendrá el fin, hermano. Según de Timoteo 4, 1 y 2, nos dice claramente que tenemos que estar encaminados a predicar la palabra y a instar a tiempo y afuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Siempre hablamos con amor, con cariño, exhortando con cariño, con amor, dando consejos. Es vital que los hermanos sigan consejos, hermano, porque si no siguen los consejos que dice la palabra de Dios, no sigan los consejos de los malos. Siempre los enemigos te van a estar hablando ahí al oído: no hagas eso, mira, acá el humano va a buscar por su propia conveniencia, va a querer darle su propia interpretación, su propia idea, de sus propios raciocinios, pensamientos, ideas
que van a tratar de adaptarla a la vida moderna. Entonces agarran la Biblia y quieren adaptar la palabra de Dios a la vida moderna y cambiarle el sentido. No hay que permitir eso, porque la palabra de Dios nos manda, nos encomienda a contender fuertemente con la palabra de Dios y no dejarla que se adultere, no dejar que cambien lo que dice la palabra de Dios, donde tratan de diluir el evangelio y predicar un falso cristianismo, porque actualmente se vive un falso cristianismo. Gente dice que es cristiana, pero no son cristianas. Pues primero, no estudian la palabra de Dios, no la escudriñan, no se alimentan de ella, no oran, no ayunan, no velan. Son solamente de boca, como dice mucho, por no decir que son ateos. Son cristianos, dice, pero no son de boca solamente, pero no son de espíritu ni de corazón. Es vital, hermano, entonces, que te confrontes con la verdad. ¿Eres o no eres un verdadero cristiano? El verdadero cristiano va a seguir el manual que dice la palabra de Dios. Ahí están nuestras directrices. Todo lo que tenemos que hacer está en la Sagrada Escritura. De ahí es donde obtenemos nuestro alimento. De allí es donde nosotros adquirimos los ejemplos y las enseñanzas que el Señor nos deja a través de sus profetas. Porque hay muchos que se han levantado actualmente en este tiempo de lo que conocemos como la apostasía, porque estamos viviendo la apostasía, donde se han levantado falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, con sus propias doctrinas, y comienzan a engañar a un pocotón de gente, a sacarle solamente al final, ¿cuál es el objetivo? Sacarle el dinero y hacerse millonario a partir de las ovejas. Porque hay algunos que se han levantado por ahí que ya han renunciado a la doctrina de la prosperidad y lamentan todo lo que hicieron. Por ahí se han levantado unos grandes por ahí a decir que ya no van a aprovecharse de las ovejas, que no le van a sacar dinero. Por ahí se han levantado muchos. Pero muchos de estos apóstatas, la mayoría, ya no tienen vuelta atrás. No tienen vuelta atrás estos apóstatas. Y si uno de ellos se salva, hermano, es grande, es una gran victoria allá para el cielo. Así que, hermano, hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Esperemos que esta enseñanza sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. Recordemos siempre compartir el link de esta enseñanza. Suscríbete al canal, dale like, me gusta, porque al darle like, me gusta ahí, hace que el algoritmo del YouTube produzca el efecto de que este programa le llegue a más personas. Entre más personas le llega, va a ayudar a este ministerio a que la palabra de Dios se extienda más rápidamente y que Cristo venga más pronto, porque estamos esperando al Señor. Así que nos vemos la próxima semana, hermano. Recuerda, comparte el link, dale me gusta ahí. Y shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,